Esto que tengo en la mano es la herramienta más poderosa que puede tener cualquier persona que use una computadora. Con esto puede instalar un sistema operativo, rescatar una máquina que no enciende, ayudar a un amigo, a tu mamá, a tu vecina. Y lo mejor, no necesitas ser técnico, no necesitas pagarle a nadie y en menos de 10 minutos lo vas a saber hacer tú mismo. Quédate, porque al final de este video vas a tener el conocimiento que la mayoría de la gente paga por tener. ¿Alguna vez te ha pasado que una computadora se pone lenta, se llena de virus o simplemente un día no arranca? Y piensas, ¿y ahora qué hago? Y la respuesta que te dan siempre es, llévala al técnico o formatéala. Pero formatear suena a palabra de ingeniero nuclear y no lo es. Formatear es simplemente volver a instalar un sistema operativo desde cero. Y para eso necesitas una cosa, y esa se llama una USB boteable. Hoy te voy a enseñar a crear una, paso a paso, sin tecnicismos raros, y no solo con Linux, que es lo que vamos a usar como ejemplo hoy, sino que este mismo método te sirve para Windows, para otras distribuciones de Linux, para herramientas de rescate, para lo que necesitas. Esto es una habilidad universal y una vez que la aprendes, la tienes para siempre. Una USB boteable es una memoria USB que tiene grabado un sistema operativo completo, listo para instalarse en cualquier computadora. Es como si metieras el disco de instalación de toda la vida, pero en tu bolsillo. ¿En qué casos la necesitas? Cuando una computadora no arranca y necesita reinstalar el sistema. Cuando quieres probar un sistema operativo nuevo sin tocar el que ya tienes. Cuando quieres ayudar a alguien a formatear su equipo. Cuando necesitas herramientas de diagnóstico o rescate de datos. Cuando quieres darle una segunda vida a una máquina vieja con un sistema más ligero. Piénsalo así, tener una USB booteable es como tener un extintor en casa. Ojalá nunca lo necesites, pero el día que lo necesitas, agradeces infinitamente saberlo usar y hoy te lo enseño. Lo bonito de todo esto es que no estás limitado. Con el método que te voy a enseñar puedes grabar cualquier distribución de Linux como Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Debian, Arch, la que quieras, Windows 10, Windows 11, versiones antiguas como Windows 7, sistemas de rescate como Harrisburg, System Request, Clone Sites, herramientas especializadas de diagnóstico. Si existe como archivo ISO, lo puedes meter en una USB, así de amplio es esto. Para este ejemplo vamos a usar Linux Ubuntu. ¿Por qué? Porque es gratuito, es de código abierto, tiene una comunidad enorme detrás que te ayuda con cualquier duda y es perfecto tanto para quien nunca ha tocado Linux como para quien ya lo domina. Además, corre muy bien en equipos con varios años encima. Para efectuar esta acción, entras a ubuntu.com, vas a la sección de descargas y eliges la versión LTS. LTS significa Long Term Support, o sea, soporte a largo plazo. Es la versión estable, la que te va a dar menos dolores de cabeza. La descargas y listo. Es un archivo ISO, que básicamente es una fotografía completa del sistema operativo. Y algo que me gusta decir, Linux es libre. No le debes nada a nadie. Nadie te va a pedir una licencia. Nadie te va a decir que tu hardware ya no sirve. Es tecnología hecha para compartir. Y eso en un mundo donde todo es suscripción y todo es de pago. Se siente bastante bien. Ya que hemos descargado esa ISO, ahora para grabar esa ISO en una USB necesitamos un programa. Y aquí es donde entra Balena Etcher. Entrar a balena.io /Etcher y lo descargas. Está para Windows, para Mac y para Linux. Es gratuito. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué Etcher y no otro programa? Haciendo aquí una pausa, los invito a que se suscriban a este canal, le den un like a este video y compartan esta información para que muchas personas tengan la oportunidad de aprender temas como lo que estamos viendo en este video. Sobre todo, esas herramientas que tanto se necesita para darle una segunda vida a esos ordenadores antiguos. Así que continuamos.
porque es ridículamente fácil. 3 pasos. Eliges el archivo, eliges la USB y presionas un botón. No hay configuraciones raras, no hay terminales, no hay opciones que te confundan. Si sabes hacer clic, sabes usar Etcher. Y eso me encanta porque este canal es para todos, no solo para el que ya sabe. Muy bien, ya tenemos la ISO descargada, ya tenemos Etcher instalado. Una de las recomendaciones que doy para antes de dar este paso es que puede utilizar una USB mínimo de 8 GB. Y ojo, todo lo que tengas en esa USB se va a borrar. Así que si tienes algo importante dentro de la USB, guárdelo antes de hacer este procedimiento. Ahora sí, vamos con el paso número 1. Abres Balena Etcher. ¿Ves esta pantalla limpia con 3 opciones? La primera, Flash from File. Haces clic y buscas tu archivo ISO de Ubuntu que acabas de descargar. Paso número 2. Segundo, Select Target. Aquí eliges tu USB. Asegúrate de que sea la correcta. Si tienes varias memorias conectadas, revisa muy bien cuál es para que no vayas a grabar en el disco equivocado. Ahora sí, vamos con el paso número 3. Tercero, donde dice Flash, le das al botón. Etcher va a grabar la ISO en la USB y después va a verificar que todo queda bien. Este proceso puede tardar entre 5 y 15 minutos dependiendo de tu USB y tu computadora, claro está. Mira esa barra avanzando. No toques la USB, no la desconectes. Déjala trabajar. Es como hornean el pan. No abres el horno a la mitad. Y listo. ¿Ves ese check verde? Flash complete. Tu USB booteable está lista. Acabas de crear un instalador de sistema operativo. Tú, con tus manos, en menos de 10 minutos. Ahora te digo, guárdate este momento, porque ese pequeño check verde significa que ahora puedes instalar un sistema operativo en cualquier computadora que tengas enfrente. Antes de que te vayas, quiero decirte algo. Vivimos en una época que nos empuja a creer que la tecnología es complicada, que necesitas un título, un curso de 3 años o pagarle a alguien para que te resuelva. Y sí, hay cosas complejas, pero esto que acabas de ver, esto es sencillo y alguien decidió que fuera sencillo para que tú pudieras hacerlo. Balena Etcher existe porque alguien pensó: no debería ser tan difícil grabar una ISO. Ubuntu existe porque alguien pensó: el software debería ser libre y para todos. Y este canal existe porque yo creo que tú puedes aprenderlo, que no necesitas ser experto, solo necesitas curiosidad y 10 minutos. Saber crear una USB booteable es una habilidad que no caduca. No importa si mañana sale Windows 15 o la versión 40 de Ubuntu, el concepto es el mismo y una vez que lo entiendes, lo tienes para toda la vida. Es como aprender a andar en bicicleta, no se olvida. Así que hoy sentiste ese pequeño clic. Yo puedo. Guárdatelo, porque ese clic es el principio de todo lo que se viene. Ahora, si este video te sirvió, suscríbete al canal, dale a la campana para que no te pierdas lo que viene y déjame un comentario. ¿Qué sistema operativo te gustaría aprender a instalar? ¿Qué computadora vieja tienes guardada que quisieras revivir? Los leo a todos. En el próximo video vamos a usar exactamente esta USB que acabamos de crear. Así que no la guardes en un cajón, que la vamos a necesitar. Esto es mantenimiento PC y Mac. Aquí se aprende haciendo. Aquí nadie se queda atrás. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video.